Bien, una vez hemos visto la parte de confinamiento de los muros, lo que nos queda hacer es la parte de cimentación. En este caso debemos de recordar que la cimentación sí es la encargada de transmitir el peso de una construcción hacia el suelo, ¿sí? Eh, para conocer si el suelo es el adecuado, tenemos que hacer un estudio de suelos para evitar los diferentes problemas que podríamos encontrarnos con ellos. Recordemos que nuestro país tiene mucha variedad en climas y en muchas diferentes cosas, y lo mismo sucede con las situaciones del suelo. El suelo adecuado para hacer una construcción tiene que ser cuando la tierra tiene una adecuada adherencia y sobre todo no hay problemas por debajo del suelo, como por ejemplo que hayan estanques subterráneos o situaciones por el estilo, que al momento de que se vayan, digámoslo así, o que ya no estén, puedan generar un problema mayor. Este tipo de situaciones solo podemos verificarlas idóneamente con un estudio de suelos, no hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, en caso de que nosotros no podamos realizar un estudio de suelos, podemos hacer un tanteo con los métodos explicados en la página 32 de la cartilla que nosotros estamos utilizando. Debemos de recordar que este tanteo es simplemente una aproximación, no significa que realmente tenemos con esto un estudio de suelos como tal, sino únicamente podemos verificar que la resistencia del suelo sea la mínima aceptable para soportar el tipo de vivienda que vamos a construir. En este caso también debemos de recordar que en el caso de las construcciones de estructuras tipo cajón o de mampostería, el peso de toda la construcción es transmitido a través de los muros hacia la cimentación, por lo cual la cimentación adecuada en este caso es lo que nosotros conocemos como cimientos corridos. En este caso podemos observar acá en la imagen que ya habíamos analizado previamente cómo son los muros los que transmiten todas las cargas, y obviamente estos muros están apoyados sobre la cimentación. ¿Qué significa esto? Que realmente cuando la vivienda está estructurada de esta forma únicamente, nosotros el único tipo de cimiento que vamos a tener en este caso es la cimentación corrida. Para este tipo de viviendas las zapatas no es necesaria, excepto en dos casos. En el caso de que exista una columna, que recordemos que en el caso de una columna es aislada, o en el caso de que se trabajen con mochetas de carga, porque recordemos que las mochetas de carga van a soportar mucho más peso que el transmitido únicamente por el muro, ya que va a soportar la viga y un peso superior en esta mocheta. Por eso es que debajo de estos dos elementos son los únicos casos en los cuales nosotros vamos a pensar en la colocación de zapatas. Entonces, eso va a hacer o nos va a dar el concepto de que depende de cómo nosotros diseñemos nuestra vivienda, y mientras menos vigas coloquemos y mientras menos mochetas de carga, vamos a lograr que hayan menos zapatas. Mientras más vigas tengamos y más columnas aisladas, eso va a hacer que necesitemos más zapatas. Tenemos que reconocer que tenemos dos tipos de cimiento corrido. El cimiento corrido céntrico, que es aquel en el cual el muro va justamente al centro del cimiento corrido, como lo podemos ver en esta imagen, o el cimiento corrido excéntrico, que tiene que ver con que este es un muro de lindero, es decir, va a la orilla del terreno, y entonces el cimiento va corrido hacia un lado.
¿sí? La cimentación en este caso se le conoce como cimiento excéntrico o cimentación de lindero. También tenemos lo mismo en las zapatas. Podemos ver acá zapatas céntricas, es decir, la zapata que carga justamente en el centro, y las zapatas excéntricas que nosotros tenemos porque estas van a cargar a un lado o en la esquina de el lindero. En este caso el cálculo específico de ambas es diferente. Sin embargo, como nosotros estamos trabajando con una cartilla que está previamente precalculada, vamos a utilizar estos dos como que fueran zapatas de lindero. Una de las cosas que tenemos que ver en el tipo de cimentación es que cuando la cimentación es céntrica, a las fuerzas ir al centro del elemento, el elemento puede ser relativamente más pequeño, mientras que en el caso de las excéntricas, debido a que tenemos las cargas por un lado del elemento, el elemento va a tender a ser de un mayor tamaño. Entonces vamos a conocer el cuadro que vamos a utilizar, y una cosa que es importante es que este cuadro debemos de conocer que lo calculamos o se da según el tipo de levantado de muro que vamos a realizar, si este es de lindero o no. En este caso vamos a utilizar el cuadro de un cimiento céntrico, ¿sí? ¿Sí? Solo nos dice en este caso cimiento corrido según el levantado de bloque. Pero si fuera un excéntrico, el cuadro va a ser relativamente diferente y lo vamos a conocer más adelante cuando estemos trabajando la parte que nos corresponde. Entonces, acá nosotros tenemos que tener en cuenta que es importante que nosotros conozcamos tres cosas para utilizar esta tabla, ¿sí? La primera es el tipo de bloque, ¿sí?, que vamos a utilizar. Puede ser bloque de doble tabique, bloque de un tabique, ¿sí? El segundo es el espesor del bloque, puede ser de 14 o de 19 centímetros. El tercero es el tipo de mortero que vamos a aplicar, si es al lecho completo, si es al lecho parcial o en el caso de que todas las celdas estén rellenas con grout, ¿sí? Y por último, su clase, es decir, si es clase C, clase B o clase A. Cuando nosotros ya hemos identificado la combinación de todos los elementos que nosotros tenemos en nuestro muro, lo que vamos a hacer es encontrar directamente el tipo de cimiento que nosotros necesitamos. Una cosa que es importante mencionar acá es que dependiendo los niveles que nosotros tenemos, obviamente vamos a tener diferentes tipos de levantado, pero el levantado más importante o el que vamos a tomar en cuenta es el levantado del primer nivel. Entonces, según el ejemplo que nosotros estamos manejando, la mayoría de muros tienen en el primer nivel bloque tipo B, son de doble tabique de 14 centímetros y tenemos nuestro levantado al lecho parcial, con lo cual el tipo de cimiento que nosotros utilizaríamos es un CC2. Teniendo en cuenta eso, vamos a buscar la configuración del cimiento corrido en la tabla que vamos a ver a continuación. En esta tabla nosotros ya hemos identificado el tipo de cimiento que tenemos y nos dará la configuración que nosotros necesitamos para el cimiento que nosotros estemos buscando. Lo vuelvo a repetir, en este caso estamos utilizando el ejemplo de un cimiento céntrico, pero existen estas mismas tablas para los cimientos excéntricos o de lindero. En este caso nosotros estamos utilizando un CC2 y tenemos que conocer primero que su ancho está dado por la columna B. Eso quiere decir, por ejemplo, que el caso de nosotros vamos a utilizar el de 0,40.
superalte o altura está dada por la columna T. Eso quiere decir cuánto va a tener de profundidad o de levantado el cimiento. En este caso nosotros necesitamos un levantado de 18 centímetros. Luego vamos a conocer su refuerzo transversal o confinamiento según se realice. Aquí hay una situación a tomar en cuenta, y es que muchas veces, o nosotros estamos acostumbrados que según el libro, el refuerzo horizontal, o perdón, transversal, está hecho por estribos, no, perdón, por eslabones, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Pueden ser simplemente varillas rectas o varillas curvadas a 90 grados que vayan agarrando la cimentación para que funcione de una mejor manera. Entonces, depende de eso, vamos a ver lo que es el refuerzo transversal, y por último vamos a trabajar el refuerzo longitudinal, que es el refuerzo que va a lo largo. En el caso de nosotros necesitaríamos entonces, viendo que tenemos el CC2, que nuestro cimiento tiene que tener 40 centímetros de ancho, 18 centímetros de altura, hierros número 3 en el confinamiento o en el refuerzo transversal, que vayan a cada 25 centímetros, ¿sí? Y en el refuerzo longitudinal vamos a colocar 3 hierros número 3. Obviamente esto es para todos nuestros cimientos céntricos, y vamos a ejemplificar ya en el dibujo para ver cuáles son los cimientos que nosotros necesitamos verlos en específico. Tomar en cuenta de que básicamente de la misma forma vamos ubicando las zapatas, que también ya lo trabajaremos directamente dentro del ejercicio que estamos viendo. Vamos a trabajar en este momento la configuración de los cimientos. Una cosa que debemos de recordar y que es básica e importante, como lo había mencionado anteriormente, es que la configuración de los cimientos le damos única y exclusivamente en el primer nivel. No necesitamos trabajarla en ningún otro de los niveles. Y entonces acá debemos de recordar dos cosas principales. La primera es que la configuración de todo nuestro bloque es de 20, es doble tabique, 14 centímetros, tipo B, exceptuando en este pedacito que está acá, que ese es bloque de la misma configuración, pero está relleno con grout. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es diferenciar con colores lo que van a ser cimientos de lindero y lo que van a ser cimientos centrales. Entonces, en este caso, todo este lado que está acá, todo este lado que está acá, van a ser cimentaciones de lindero. Recordemos que para atrás y para adelante tenemos cimentaciones normales. Y entonces todas estas otras que están acá van a ser cimientos céntricos. Vamos a hacer la cimentación a lo largo de toda esta parte de acá. Vamos a hacerla para acá. Luego hacia acá. Luego necesitamos esta para acá. Luego hacia este sentido. Y vamos a realizar una cimentación también en este sentido que está acá. Perdón. Las cimentaciones corridas nos piden que sean rectángulos cerrados o que sean cerrados, por lo cual va a ser factible que cerremos esta parte de acá, dejándolo de esa manera, y ya tendríamos con eso nuestra configuración de cimientos corridos. Lo verde son cimentaciones céntricas, mientras que los rojos son cimentaciones excéntricas o de lindero. En este caso vamos a considerar también que en esta parte de acá
podemos dejarlo así abierto. Sin embargo, para que la estructura sea más sólida, podríamos dejar o una cimentación corrida, ¿sí? O en su defecto, y es lo que vamos a trabajar en este caso, una solera de amarre en esta parte de acá. Con esa solera de amarre nosotros vamos a fundamentar para que estas dos partes de acá estén unidas, y podemos hacer lo mismo en esta parte de acá, que nos serviría esa solera de amarre como cimentación para el muro tabique que nosotros tenemos. Entonces las soleras de amarre las vamos a configurar posteriormente. En este momento vamos a irnos directamente a lo que es el tipo de cimentación. Entonces vamos a buscar primero la cimentación céntrica, que de hecho esa ya la habíamos buscado, disculpen, ya la habíamos buscado previamente en los ejercicios que habíamos estado haciendo. Sin embargo, vamos a ir a la cartilla. Muy bien, en la cartilla entonces tenemos esta tabla, y lo que vamos a hacer es buscar los elementos que habíamos previamente dicho, ¿sí? En el caso de acá, de lo que manejamos en la cartilla, pues ya no necesitamos que sea tan específico el cálculo, por lo cual se ha obviado la situación de del mortero. Sin embargo, los otros tres elementos siguen presentes. Y entonces vamos a recordar que en el caso de nosotros es un bloque doble tabique de 14 centímetros, ¿sí? Lo cual nos va a llevar esto. En este caso no tenemos las celdas rellenas con grout, por lo cual son estos factores que están acá, y tenemos un bloque tipo B, con lo cual nos da que en realidad nuestro cemento en este caso va a ser un CC35, ¿sí? Y entonces con eso visto ya nosotros nos vamos hacia perdón, acá está, hacia la parte de abajo directamente. ¿Sí? Y acá tenemos lo que sería la configuración del bloque excéntrico, o perdón, del cimiento corrido excéntrico o del lindero, pero más abajo vamos a encontrar el cuadro 8, que va a ser el que nos va a ayudar a trabajar la parte de los cimientos. Entonces dijimos que era en este caso un CC35, con lo cual vamos a tener las configuraciones que habíamos hablado previamente. 35 centímetros de ancho en este caso, 18 centímetros de altura, número 3 a cada 25 y 3 número 3. Entonces vamos a venir y con esto ya sabemos entonces que directamente nuestro perdonen, voy a cambiar acá, nuestro cimiento corrido, al cual vamos a llamar CC1, va a tener una configuración de 35 centímetros. De acá para acá vamos a tener 0.18, y vamos a tener que tiene 3 hierros y un refuerzo longitudinal o transversal, perdón. Entonces la configuración nos quedaría 3 número 3 más número 2 a cada
perdón, voy a verificar. Está acá. Perdón, no, era también un número 3, no era número 2. Entonces, acá cambiaría esto. No es un número 3, sino es número 2. A cada 0.25 metros. Más, perdón, número 2, a cada 0.25 metros. Con lo cual ya tendríamos la configuración de nuestro cimiento. Esto era lo que les decía, que en algunos casos nosotros estamos acostumbrados que el libro nos dice que debe de ser un eslabón, pero realmente eso no es necesario. Podemos dejar el hierro plano, o algunos otros ingenieros o arquitectos prefieren la configuración de que esto simplemente lleva unos dobleces a 90 grados que hacen que el agarre sea de cierta forma mejor, con lo cual ya esto simplemente iría amarrado y quedaría la configuración expuesta de esta forma. Ese sería el CC1, que en este caso el CC1 pertenece a lo que va a ser el cimiento céntrico, perdón, va a ser a lo que es el cimiento céntrico, que es este que tenemos acá, ¿sí? Luego de eso vamos a tener nuestro cimiento excéntrico, que el cimiento excéntrico lo vamos a buscar precisamente en la tabla que está a la par. Observemos que esta es la que habíamos utilizado y nos dice claramente que este es cimiento corrido, ¿sí? Pero en este otro que está acá nos dice cimiento corrido excéntrico del lindero, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a buscar nuevamente nuestras configuraciones, y nuestra configuración de block va a ser otra vez 14 centímetros, tipo B, con lo cual observemos que tenemos un C45L. Teniendo esos datos, ya nos vamos hacia la siguiente tabla, y acá ya podemos observar entonces que necesitábamos un CC45L, y el CC45L nos dice que es de 45 centímetros, 18 centímetros de peralte o de altura, siempre con número 3 a cada 25 centímetros y con número 3 como refuerzo longitudinal, lo cual entonces generaría que nuestro CC2, ¿sí?, que nuestro CC2, que sería el que pertenece a este color, voy a colocar solo para que los identifiquemos mejor. Ese CC2 entonces tendría una configuración la cual únicamente variaría, como lo platicamos anteriormente, en la situación del tamaño, porque sería básicamente los mismos. El peralte sería el mismo, .18. Lo que va a configuración o cambiar de la configuración es el ancho, porque ahora tenemos 0.35 metros, pero siempre vamos a tener 3 hierros número 3 y un refuerzo transversal también número 3. Entonces acá tendríamos 3 número 3 más número 3 a cada 0.25, perdón, metros.
Con lo cual, esta sería la configuración CC2. Ahora, recordemos que acá cometí un pequeño error. Este pedacito de acá vamos a tener un cimiento diferente, con lo cual voy a trabajarlo. Recordemos que este pedacito que está acá es un pedazo que va a tener grout, así que va a ser diferente la configuración. Muy bien. Este va a ser un CC3. Y entonces en ese caso voy a irnos hacia esta parte. Voy a finalizar. Muy bien. Entonces ahora tenemos un cimiento que es céntrico, pero que sus celdas van a estar rellenas con grout. Entonces lo que tenemos es siempre un bloque doble tabique de 14 centímetros, pero con las celdas rellenas de grout, que es también un bloque tipo B, con lo cual nos dan que tenemos un CC45. Una vez sabemos qué tipo de cimiento va a ser, nos vamos a la siguiente tabla y entonces podemos observar que el CC45 tiene esta configuración. Vamos a tener 45 centímetros por 18 centímetros de altura, 3Y con hierros número 3 a cada 20. Observemos que ahora se redujo el espacio y tenemos 4 hierros número 3. Entonces nuestra configuración del CC3 en este caso voy a bajar esta parte. Recordemos que acá no tenemos cimientos para el segundo nivel, todo esto va al primero. Vamos a tener un cimiento que ¿no? Ahora sí, vamos a tener un cimiento corrido CC3 que va a tener 4 varillas número 3 y el refuerzo transversal también va a ser número 3, ¿sí? Va a tener 0.18 centímetros en un sentido y 0.45 metros en el otro. Y nuestra configuración nos va a quedar que van a ser 4 número 3 más números 3 a cada 0.20 metros. Esta sería la configuración del CC3, que va a ser únicamente en este pedacito que tenemos de azul. Vamos a simplemente para darle una identificación, el CC3 es precisamente este que está acá, ¿sí? Entonces, en el segundo nivel no tenemos que hacer ningún tipo de modificación. Una vez hemos visto los tipos de cimiento, ya vimos que es relativamente sencillo. Vamos a empezar a trabajar lo que serían las zapatas. Las zapatas también es relativamente sencillo. Lo único que necesitamos en este caso es conocer dónde van a estar nuestras vigas, con lo cual voy a buscar dónde estaba la parte de nuestras vigas. Creo que era esta, ¿no?
Bien. Aquí encontré donde tenemos las mochetas de carga. Disculpen, no encontré la otra parte, pero con lo de las mochetas de carga tenemos suficiente. Entonces, recordemos que para el caso de la cimentación, cada mocheta de carga nos va a representar una zapata. Entonces voy a colocar y necesito que revisemos algunas situaciones. Primero voy a colocar las zapatas céntricas, que las voy a colocar de un color violeta, algo así, para que los vayamos viendo. Y entonces nuestras zapatas céntricas deberían de ser esta, esta, esta que está acá, esta que está acá, esta de acá y acá. Teniendo esas zapatas céntricas, vamos a buscar su configuración y para esto nos vamos a ir a la tabla que tenemos acá también y, perdón, es para abajo, muy bien. Acá tenemos la tabla de las zapatas. En este caso vamos a tener que necesitamos conocer dos cosas. Primero, cuántos niveles va a cargar. Vamos a utilizar solo esta parte de acá porque son nuestras zapatas interiores, nuestras zapatas céntricas. Y necesitamos saber si son mochetas o son columnas, ¿sí? Y cuántas vigas cargan. Entonces, en este caso, la configuración de la mayoría, no todas, va a ser de que son de dos niveles que cargan una viga y son mochetas de carga, con lo cual nos dice que vamos a utilizar una Z2. Para eso entonces nos vamos a ir al siguiente cuadro que está aquí abajo y buscamos las zapatas de interiores que pertenecen a una Z2 y nos dice en este caso que van a ser de 60 centímetros de lado con 18 centímetros a cada uno de los lados, ¿sí? Y que van a tener 3 hierros a cada 20 centímetros, perdón, hierros número 3 a cada 20 centímetros, con lo cual teniendo en cuenta que van a ser los 60 centímetros, vamos a tener en realidad un máximo de 3 hierros. Vamos a verlo a continuación. Y esa va a ser nuestra configuración general. Ya cuando estemos haciendo el dibujo en sí, vamos a percatarnos de algunas situaciones, pero es importante que lo vayamos viendo. Entonces, en el caso de nosotros, voy a desactivar de momento la parte de las mochetas. Ok. Voy a colocarlo de este lado. Vamos a tener Z1, que Z1 va a ser igual a zapatas céntricas con una configuración de hierros número 3 a cada 0.20 centímetros, perdón, metros, 0.20 metros, ¿sí? Van a tener también como medidas que de este lado para acá voy a tener 0.60, para acá también 0.60 y que vamos a tener de peralte una dimensión de 18 centímetros, 0.18
metros. Luego tenemos, entonces, solo para que configuremos, esta sería una Z1, esta sería una Z1, esta sería una Z1, esta sería una Z1, esta sería una Z1 y esta de acá sería una Z1. Esta de acá sería una Z2. ¿Por qué? Porque esta de acá carga 2 vigas. Si nosotros recordamos, voy a activar otra vez las mochetas de carga. Tenemos una viga que va desde este lado para acá y otra viga que va desde este lado para acá, con lo cual esta de acá es una Z1. Había olvidado estas mochetas de carga que están acá, pero estas son del lindero, entonces por eso no los había configurado. Y entonces la Z2 va a tener que en este caso, voy a bajar esto un poco para que podamos ubicarla después. Si no lo permite, voy a iniciar, muy bien. Y entonces otra vez tengo que es una vivienda de 2 niveles, pero en este caso va a cargar 2 vigas, ¿sí? Con lo cual es una Z4 y la Z4 nos dice en este caso que son de 85 centímetros con un peralte de 20 centímetros y 4 hierros número 4 a cada 0.30 centímetros como máximo. Entonces voy a irme a mi dibujo y en el caso de esto la Z2 va a tener una configuración, como lo dijimos anteriormente, de en este caso también va a ser céntrica. .85 por 0.85 con hierros número 3. Si no me recuerdo, voy a buscar nuevamente la configuración. Sí, tengo, perdón, hierros número 4 a cada 0.30. Entonces son hierros número 4. Número 4 a cada 0.30 metros y va a tener un peralte igual a 0.20 metros. Esa sería nuestra configuración de Z2. Veamos entonces ahora el caso de las de lindero. Para las de lindero voy a utilizar un color naranja, tal vez no naranja, ya lo usé, rojo, azul. Vamos a usar un cian, mejor un cian, muy bien. Y entonces tengo el lindero acá, acá, acá y acá. En ninguno de los casos es una zapata de esquina, sino son de lindero. Y en ninguno de los casos porta 2 vigas, por lo cual todas van a tener la misma configuración. Todas van a ser en este caso Z3. Y vamos a ir a buscar su configuración. Entonces me voy a ir acá y en este caso tengo zapatas de lindero, con lo cual voy a encontrarme con que tengo zapatas de 2 niveles de lindero, ¿sí? Con
perdón, con una viga. Muy bien, disculpen, entonces tengo acá con una viga únicamente, con lo cual me dice que es una zapata 2L. Entonces la zapata 2L, acá tengo la configuración, me dice que es de 65 por 65 con un peralte de 20 centímetros y con hierros número 3 a cada 20 centímetros, con lo cual voy a irme a mi dibujo y en este caso voy a tener que las zapatas 3, en este caso Z3, va a ser una zapata de lindero excéntrica, ¿sí? Que va a tener unas dimensiones de 0.65 por 0.65 y que va a tener hierros número 3 a cada 0.20 centímetros, perdón, 0.20 metros, y que va a tener un peralte igual a 0.20 metros. Entonces, ya con esto tendríamos configurados todos nuestros cimientos, ¿sí? Para esta situación. En el caso de soleras de amarre, realmente el método no lo contempla, ¿sí? Pero es una buena costumbre el punto en que donde tenemos espacios que no van amarrados poder hacerlo, como en este caso que está acá, aunque el sistema lo que propondría en este caso es que lancemos un cimiento corrido para que formemos nuestro propio enlace, pero en este caso como nada aporta, sino está aportando directamente las zapatas que están en estos lados, pues con una solera de amarre será más que suficiente. Y en este caso de acá, la solera de amarre servirá también como una especie de cimentación para la colocación de este tabique, que recordemos que no va hasta arriba, sino va cubriendo única y exclusivamente la parte de abajo del baño donde vamos a estar en el primer nivel, porque esto obviamente está bajo el módulo de gradas, aproximadamente unos 60 centímetros abajo, así que deberíamos de ver la situación exacta de este muro y su configuración. Entonces, una vez visto esto y entendido, vamos ya a pasar a la parte de planos, que sería lo que correspondería en este momento. Nos hace falta un paso, que es el paso de losas, pero el paso de losas es un poquito más complicado, entonces vamos a darle un tiempo específico, pero con esto que nosotros tenemos, ya tenemos suficiente como para empezar a pasar los planos de estructuras directamente. Entonces, si tienen cualquier duda, pueden hacérmela llegar por los medios que ustedes necesiten.